Cuando hablamos de salud mental sabemos que hay una verdad total y absoluta, y es que la billetera no alcanza. No nos alcanza a las personas a escala individual y definitivamente no le alcanza al Estado. Estamos en un país que invierte 3 veces menos de lo que la OCDE recomienda, del promedio de los países de la OCDE, y necesitamos avanzar en inversión de salud mental por muchas de las razones que hemos hablado aquí, como prevenir no solo problemas futuros, sino incluso comorbilidades como la diabetes o la posibilidad de tener un ataque cardíaco. Son cosas que están integralmente relacionadas. ¿Cómo podemos hacer para avanzar en esta meta? ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Y cómo enfrentar un problema tan enorme como este, que es el financiamiento de la salud mental? Para hablar de eso estamos hoy día con Carlos Ibáñez, psiquiatra y coordinador de la Red Salud Mental es Salud. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Paloma. ¿Tiene alguna respuesta? No existe una receta mágica para esto, evidentemente. La verdad es que este tema se conoce hace décadas en nuestro país, hace mucho tiempo, y todos los planes nacionales de salud mental ya habían detectado este problema. Y la gran diferencia ha ocurrido en este último par de años, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, en donde, como bien en este mismo programa varias veces se ha dicho, este tema se está pudiendo conversar, se ha puesto sobre la mesa y, por lo tanto, evidentemente, todas las brechas, todos los déficits se están haciendo un poquito también más notorios. Ya no se puede patear el tema para adelante como antes, en el fondo. Se sigue pateando, pero se nota un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasó inicialmente? Es que un grupo de académicos de la Universidad de Chile comenzamos a trabajar respecto a esta necesidad detectada hace mucho tiempo de aumentar el presupuesto de salud mental desde un 2% hasta el 6% del presupuesto de salud que es el promedio de la OCDE. Y que promueve la OMS. ¿Ya? Entonces, yo diría que desde el año 2020, en el momento en que se veía venir esta pandemia y ya estábamos viendo los primeros consecuencias muy negativas para la salud, era insostenible que con la historia que veníamos arrastrando de uno de cada 4 personas con problemas de salud mental, con un acceso de mucho menos de la mitad de las personas diagnosticadas pudiendo tener un tratamiento propiamente tal, cuando llegara esta pandemia tuviéramos las consecuencias en la salud mental, esto iba a empeorar. Y por lo tanto, junto con equipos de académicos, por ejemplo, de MIDAP, de IMAI, de varios otros centros, empezamos a trabajar en conjunto con agrupaciones de pacientes y familiares, por ejemplo, Círculo Polar. ¿Ya? Y en ese sentido hicimos un frente común, por eso esta red se articula en función de desestigmatizar la salud mental, pero en un aspecto que normalmente queda olvidado, que es cómo financiamos la salud mental, cómo financiamos la prevención y cómo financiamos el tratamiento para realmente no solo quedarnos en palabras bonitas, sino cambiar la estructura, cambiar el sistema y mejorar las condiciones de acceso. ¿Cómo? Bueno, el gran tema, ¿cierto?, es que el fondo de este asunto es la voluntad política de invertir en salud mental. ¿Ya? Que parece que en este gobierno está muy disponible, o al menos así se declara. Bueno, ese es un punto bien interesante. Yo veía que justo hace un año atrás, en este mismo programa, la en ese entonces ministra de Salud, doctora Yarza, se compromete a algo que en el programa del presidente Boric está explícito, que es aumentar el presupuesto en salud mental de un 2,4 a un 5 o 6%. Significa duplicarlo, o al menos duplicarlo. Eso pasó hace un año y todavía no existe una hoja de ruta, todavía no existe un plan que nos permita decir, mire, en estos aspectos vamos este año a invertir esta cantidad, el próximo año vamos a invertir esta otra cantidad y al terminar el gobierno vamos a llegar a este compromiso. El problema de la hoja de ruta es algo transversal a tantos sectores en la política pública, ¿no? Lo vemos también en otras materias donde también nos ponemos metas, como el asunto energético, y al final tampoco hacemos la hoja de ruta para llegar adecuadamente a esos lugares. Pero me encantaría entrar un poco en materia. Venimos saliendo de una cuenta pública larga, hay que decirlo, y se detallaba la cantidad de centros que se iban a abrir y que ya estaban financiados, Sí. Y cuál pretendía que siguieran siendo las medidas en esta misma materia. Ejecutándose estos centros y las promesas que hace el gobierno a través de la cuenta pública, ¿avanzamos en esa inversión
o seguimos en la misma línea? Es una muy buena pregunta y la respuesta es no está claro. Una de las dificultades al no tener esta hoja de ruta y al no tener claridad respecto a cuánto se está gastando, cuántas de estas cosas son presupuestos ya que se vienen de alguna manera repitiendo años anteriores y cuánto es nueva inversión, hay un área muy poco clara de cuánto realmente es el aumento que se supone debiese permitir llegar a esta duplicación al menos del presupuesto en salud mental de aquí a que termine el gobierno. Entonces, la verdad es que aunque hay una mención en el discurso presidencial y hay un aumento comprometido de nuevos centros especializados, ¿cierto? Los COSAM, el mismo Plan Nacional de Salud Mental que hace rato está disponible, ¿cierto?, plantea que solo en los COSAM hay una brecha de 99. Y acá estaban hablando de... ¿Qué significa una brecha de 99? Significa que faltan, y esto se hizo con datos pre-pandemia, y por lo menos 5 años antes de la pandemia, que faltaban en el país 99 centros COSAM, ¿ya? Eso es un nivel de atención, el nivel secundario, que es de especialidad. Existe un nivel primario que siempre se coloca en la base porque es el más importante desde el punto de vista de la población que atiende, ¿ya? Y que debe estar cubierto también, y estuvo ausente en el mensaje presidencial, estuvo algo más desarrollado en la minuta que entrega el MinSal respecto a este tema, pero con una insuficiencia. ¿Qué es el primer nivel? Explícanos más en código humano. En código coloquiales, el primer nivel de atención son los consultorios. Perfecto. Los CESFAM. Y eso está ausente y es sumamente relevante. Eso debiese ser la base y eso en los planes de salud mental, en el discurso también, siempre se coloca como prioritario porque es la puerta de entrada y la gran mayoría de los problemas de salud mental se pueden resolver sin necesidad de un especialista, ¿no? Se pueden resolver con medicina general o con psicólogos que puedan ayudar a las personas en situaciones de ansiedad, de síntomas depresivos, que no requieran farmacoterapia muy sofisticada o que no requieran intervenciones más complejas, ¿no? Y eso, que de alguna manera es lo que sostiene todo, es en donde realmente se puede hacer una diferencia y está mencionado en esta minuta que te contaba del MinSal, pero de una forma muy Igual es muy débil, curioso, ¿no? porque si hacemos una analogía con la pandemia, ese ¿Ya? fue también el primer pecado que tuvo el tratamiento de la pandemia, que había poco foco en esa primera atención en términos de destinar recursos. Yo recuerdo haber entrevistado a muchos epidemiólogos que me decían, pero si aquí es donde hay que poner la plata porque ahí es donde funciona, ¿no? Y parece que es como una forma de mirar el problema de la salud pública, que no está muy atento de cuál es el primer acceso desde los territorios. Sí, y hay una dificultad, porque en el fondo cuando hay una emergencia, cuando hay una situación de una intento suicida propiamente tal, una agitación psicomotora con violencia, las personas necesitan ayuda urgente, ¿ya? Y en ese sentido se nota mucho más, y es algo que es difícil, porque uno dice, ¿qué es más importante, la atención primaria o la hospitalización psiquiátrica? Evidentemente, desde el punto de vista de salud pública, es más importante la atención primaria. Pero para una persona en particular que tiene la necesidad de hospitalizar a un familiar con una depresión grave y que requiere un cuidado de atención terciaria, a eso se refiere la primaria, atención del consultorio, secundaria, atención de los COSAM, de una especie de consultorio especializado en salud mental, terciaria, la hospitalización psiquiátrica propiamente tal, son las tres importantes. Por supuesto. Para una persona que necesita hospitalizar a un ser querido que tiene un riesgo grave y que requiere una atención especializada, si no hay cama, es una brutalidad. Y hace muy poquitas semanas, colegas psiquiatras del Hospital Horvitz publicaron una carta diciendo que ellos están rechazando el 45% de las hospitalizaciones psiquiátricas que requieren cama, porque no tienen cama. O sea, hay un rechazo de 1 de cada 2 hospitalizaciones psiquiátricas. Entonces, claro, uno dice, obvio que es muy importante la atención primaria, pero ¿cómo vamos a descuidar personas que están quedando sin camas actualmente todos los días? Carlos, nos queda 1 minuto y me encantaría saber si hay algún plan de salida, porque así, de la conversación contigo se deduce que la cosa no se va a resolver pronto, falta un montón de plata, y de hecho falta un plan de acción y alguien como medio que lo gerente, ¿no? Pero ¿qué otras alternativas hay para una sociedad y para unas sociedades en el mundo que están devastadas por el problema de salud mental, que tienen muchas necesidades como
¿qué botones apretarías si no fueran los botones de la salud pública para poder generar algún tipo de alternativa? Bueno, en primer lugar, la salud mental como la salud física está en gran parte determinada por los determinantes sociales de la salud. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con educación, buena educación, buenas condiciones laborales, de vivienda, de acceso a actividades recreativas, todo lo que proteja de alguna manera una rutina saludable, por supuesto que va a impactar. ¿Ya? Eso es bien importante, que de alguna manera no depende directamente de salud. ¿Ah? Por supuesto que los programas de prevención de salud mental, sobre todo aquellos que tienen evidencia, hay que implementarlos. Eso principalmente a nivel escolar y a nivel comunitario. Sobre todo ahí hacer énfasis en la infancia, ¿cierto? Y en, por ejemplo, habilidades parentales el cuidado apropiado de sus hijos. Y después entramos evidentemente a los niveles de atención primario, ¿cierto? Secundario y terciario, ¿ah? Consultorio, COSAM y psiquiatría propiamente de hospitalización. La verdad es que hay que hacer todas estas cosas, y muchas de estas cosas requieren articulación interministerial, no dependen solo del MinSal. ¿Ya? Ahora, esa articulación y ese trabajo en terreno requiere financiamiento, requiere horas destinadas a que personas hagan ese trabajo. Ese trabajo no se hace solo, no se le puede pedir a la salud mental que de un día para otro haga un montón de cosas si un médico en salud mental tiene 10 minutos o menos para atender a una persona. Entonces, y los psicólogos no tienen horas para controlar a las personas. Entonces, pasan un mes sin ningún control. Entonces, es muy difícil lograr un éxito si es que tenemos esas dificultades en ese nivel. Carlos, esperamos tenerte antes de que pase otro año con alguna mejor noticia que nos permita compartir con un poco de esperanza. Es una tarea demasiado grande, pero que no hay que perder de vista. Hay mucho por hacer todavía. Bueno, encantado, yo feliz. Hay muchos temas interesantes que tratar. Voy a dejar tirada una bomba que tiene que ver con las ISAPRES. Hemos hablado del sistema público y del problema de financiamiento, pero las ISAPRES están rechazando el 40% de las licencias médicas por motivos de salud mental, y algunas de ellas están persiguiendo penalmente a los médicos que dan más licencias que el promedio. Eso, en el fondo, está significando que hay más de 1000 médicos demandados por algunas ISAPRES y más de 100 psiquiatras que están amedrentados por estos intentos de controlar los costos. Y la verdad es que si uno dice 1 de cada 2 personas con reposo por salud mental no puede tener su reposo porque se lo cortan arbitrariamente, es bien impresionante. Así que encantado yo seguir conversando de estos temas que son gravísimos y que evidentemente debiesen movilizarnos como sociedad. No, y además las tasas de financiamiento de la salud mental desde las ISAPRES son bajísimas, además. O sea, además, digamos. Esa es otra manifestación del estigma. O sea, que hayan topes en relación a la cantidad de consultas, que no se cubran las hospitalizaciones, que reduzcan que se castigue la consulta psiquiátrica versus la de medicina general, etcétera, ¿no? Exactamente. Definitivamente te tendremos acá, y bueno, lo de la buena noticia no va a ser condición, tal vez podamos hablar también de las malas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es difícil mantener el alma en alto en estos tiempos. Es como un acto político, como revolucionario, decidir seguir teniendo esperanza, seguir queriendo construir una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Pero muchas de las cosas que sí podemos hacer están al alcance de nuestra familia, de nuestros amigos, y ahí sí podemos ser actores relevantes y cambiar nuestras propias vidas o las de nuestros cercanos, ¿no?